Muy buenas noches amigos de YouTube. Para seguir con el mundo en general de los materiales, en el primer video les hablé sobre propiedades tribológicas de recubrimientos duros. En este segundo video voy a hablar sobre propiedades mecánicas. En cuanto a las propiedades mecánicas tenemos dureza, módulo de elasticidad y adhesión. Estas tres propiedades, ¿verdad?, mecánicas las voy a estar mencionando durante la exposición. Tenemos dureza, medida de la resistencia de un material a la deformación permanente. Método de raya para medir la dureza. Para establecer, ¿verdad?, una medida de la dureza hay diferentes métodos, ¿verdad? Entre estos tenemos el método de raya para la medida de la propiedad. Los primeros métodos de medida de dureza consistieron en hacer una prueba de rayado con el fin de determinar si un material es capaz o no de rayar a otro. Y siendo así, se considera a este material que es capaz de rayar como el más duro de los dos, ¿verdad? Un método muy utilizado, ¿verdad?, en años anteriores, incluso en la actualidad, sigue estando en vigencia. Método de indentación estática para medida de la dureza. En estos ensayos, ¿verdad?, un indentador, que es una pieza de geometría determinada, penetra en la superficie de una muestra cuando se aplica sobre él una fuerza grande conocida, ¿verdad? Esta dureza se puede calcular, ¿verdad?, una relación, ¿verdad?, de fuerza aplicada versus la área superficial, ¿verdad?, un cociente, donde la dureza es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la área superficial de la huella residual. Este tipo de pruebas le permite al ingeniero, ¿verdad?, tener una data, analizarla y poder graficar. Existen diferentes métodos, entre estos tenemos el método de Bresnell y Rockwell. La prueba de Bresnell involucra la indentación de la muestra con un indentador esférico, como podemos ver en la figura, diámetro externo D, diámetro interno de minúsculo, el cual es de acero endurecido o con carburo de tungsteno de 10 milímetros de diámetro. Aquí podemos ver la fórmula, ¿verdad?, para determinarlo. En la prueba de Rockwell se utiliza como indentador, ¿verdad?, como indentador un cono de diamante con ángulo 120 grados con una punta esférica de 200, ¿verdad?, UM de radio. Métodos de Vickers. Nació en 1925 dicho método y en la industria sigue siendo el más utilizado. Se calcula usando la carga del indentador P y el área superficial de la impresión permanente. La dureza Vickers se puede calcular de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos la carga del indentador, tenemos aquí la distancia de un vértice a otro, un ángulo de 136 grados, que es la abertura, ¿verdad?, dividida entre 2, el cual podemos utilizar esta fórmula, directamente proporcional a la carga aplicada, inversamente proporcional a la distancia D entre ambos vértices. Método de Knopp. El método de Knopp se puede determinar de la siguiente manera, igual, directamente proporcional a la carga aplicada, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Esta distancia. Igual a inversamente proporcional a este producto de la cotangente y la tangente. Que es un ángulo 130 entre 2 y un ángulo de 172,5. Este método es útil para el estudio de materiales altamente frágiles debido a que permite visualizar una profundidad más pequeña de penetración, ¿verdad? Tiene esa pequeña ventaja con respecto al otro método. La dureza de Knopp, como ya lo mencioné, se puede determinar de la siguiente manera. Limitaciones de estos métodos, que son métodos estáticos, ¿verdad? En cargas grandes, ¿verdad?, en cargas muy grandes y espesor de recubrimiento en el orden de las micras, la penetración del indentador afecta tanto al recubrimiento como el sustrato, ¿verdad? Esto es una gran limitación en la ingeniería de los materiales. ¿Por qué? Porque me está afectando. No solo me afecta el recubrimiento, sino también que me afecta el sustrato, ¿verdad? Esto no se debe permitir en este tipo de análisis. Para medir la huella de tamaño mínimo, ¿verdad?, para determinar esta huella se necesita que la resolución del microscopio óptico se encuentre dentro del rango. Si no se encuentra dentro del rango, el microscopio no funciona y no puedo realizar la prueba.
tiene efectos de la formación elástica de la muestra. Estos efectos, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que esta deformación elástica, ¿verdad? Al aplicarle una fuerza, ¿verdad? Se deforma, ¿verdad? Pero si tú no sobrepasas su límite elástico, él regresa a su forma original, ¿verdad? Estos pequeños cambios, quizás se ha documentado que el microscopio no lo toma en cuenta y por lo tanto hay una serie de desviaciones. Esquema de las diferentes zonas a considerar en sistemas recubrimiento-sustrato. Había mencionado la palabra recubrimiento del sustrato, ¿verdad? Tenemos un área de recubrimiento, una superficie, una capa. Tenemos la interfaz entre el sustrato y el recubrimiento. Aquí lo podemos visualizar de la manera más sencilla posible, donde podemos visualizar las diferentes zonas. Métodos de indentación dinámica. Estos métodos se miden a carga y a la profundidad de la indentación en la muestra en tiempo real durante la carga y descarga del indentador. Los valores de profundidad de penetración luego son utilizados para determinar el área de contacto y calcular la dureza y el módulo elástico. Esto me permite tener mi tabla, mis datos, ¿verdad? Para poder analizarlo y tener un comportamiento, un patrón dentro de los diferentes análisis. Comportamiento de los materiales al ser indentados, ¿no? Tenemos contacto elástico, contacto plástico y contacto elastoplástico. Como lo había mencionado, en el contacto elástico el material regresa a su forma original. Cuando yo sobrepaso esos límites elásticos, ¿verdad? Ya el material entra en una zona plástica, el cual no es irreversible, no puede tomar su forma original. Aquí podemos ver que hay una deformación irreversible para el contacto plástico. En cuanto a los contactos elastoplásticos, es una combinación de ambos. Ya luego de este contacto plástico llega a un punto en que se consigue la ruptura del material. Contacto elástico. Todos los materiales cambian su forma, volumen o ambos, bajo la influencia de un esfuerzo, ¿verdad? De una carga. A esta deformación se le llama elástica. Si este cambio producido por el esfuerzo se recupera totalmente cuando se permite al material regresar a su sistema de fuerza original. Como ya había mencionado, se aplica una fuerza, hay una compresión elástica, ¿verdad? Una carga ocasiona la compresión elástica. Y si podemos visualizar la curva de carga normal versus profundidad de penetración, tenemos la curva de carga idéntica a la misma curva de descarga. ¿Por qué? Porque el material regresa a la misma forma original de cuando estaba inicialmente, cuando se descarga. Tenemos la carga y luego la descarga, regresando a su misma forma original. Por lo tanto, la curva coincide en la carga y la descarga. A diferencia del contacto plástico. ¿Qué ocurre en el contacto plástico? Se aplica una carga P, ¿verdad? De compresión. Pero si podemos ver en la descarga ya de la fuerza aplicada, el material está deformado, o sea, ya es una deformación irreversible y conocido como la zona plástica. Por lo tanto, las curvas no pueden coincidir y tenemos una curva de carga y una curva de descarga totalmente diferente. Contacto elastoplástico. Una combinación de ambas es aquella en la que un mismo volumen coexiste una deformación plástica del material y también una deformación elástica, por lo que el volumen deformado plásticamente muestra una cierta recuperación elástica cuando se retiran los esfuerzos exteriores. Se aplica una fuerza, ¿verdad? Al momento de aplicar la fuerza ocurre una compresión. Cuando ocurre la descarga, hay una pequeña zona elástica donde el material trata de regresar a su forma original. Sin embargo, ya cierta parte del material se ha establecido como ya un efecto irreversible, ¿verdad? Entrando en una zona plástica, donde las curvas de carga y descarga no coinciden, ¿verdad? Y se pueden visualizar en la siguiente gráfica.
Mecanismo de deformación y durante la indentación. Si podemos visualizar la curva, ¿verdad? Tenemos una curva de dureza versus profundidad de indentación, ¿verdad? Tenemos una dureza alta, ¿verdad? Una zona número 1, la cual es caracterizada por deformación plástica de recubrimiento, altamente localizada sobre un sustrato elástico, ¿verdad? Ya la maceta de la curva en S invertida es donde las propiedades del sistema son dominadas por las propiedades intrínsecas del recubrimiento, ¿verdad? Ya en las regiones, en la región 2B, que es esta que tenemos aquí, la transición mixta dominada pues por el sustrato. Ya pasando a una región 2B donde la dureza empieza a disminuir y ocurre una fractura del espesor de recubrimiento en forma de un disco completo, ¿verdad? Ya para la región 3, ¿verdad? Ocurre la respuesta del sustrato solo y el valor de la dureza medida refleja solamente las propiedades del sustrato, encontrándose ya que a medida que se aumenta la profundidad de indentación, su dureza se estabiliza a un valor determinado. Módulo de elasticidad. Muy importante conocer, ¿verdad? Este parámetro, ¿verdad? Esta variable, conocido como el módulo de elasticidad. Dicho módulo es directamente proporcional al esfuerzo e inversamente proporcional a la deformación. Recordemos clase de ingeniería de los materiales. Si yo tengo un determinado material, el cual le aplico una fuerza determinada, ¿verdad? A medida que va aumentando esa fuerza, el material tiende en algún momento plástico, tiende a fracturarse, a romperse. Sin embargo, si yo no aplico una fuerza que me sobrepase los límites elásticos, el material, ¿qué es lo que hace el material? Regresa a su forma original. Y aquí lo podemos visualizar en la gráfica, ¿verdad? Donde tenemos una zona elástica. El esfuerzo no sobrepasa, ¿verdad?, los límites de elasticidad. Ocurre una deformación, sin embargo la deformación no es irreversible. Reversible y el material regresa a su forma original. Desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista molecular. Esfuerzos, ¿verdad? Y donde las moléculas amplían su red cristalina. Al dejar de aplicar la fuerza, regresan a su forma original. Tensiones residuales. Son aquellas que existen en el interior de un material. Muy importante conocer estas tensiones, cuando no actúa ninguna fuerza ni momento exterior sobre él. Estas tensiones internas se equilibran mutuamente y producen deformaciones de los granos cristalinos. Más que todo, este tipo de definiciones muy utilizadas en materia de ingeniería de materiales, en el gran mundo de ingeniería de los materiales. Orígenes de estas tensiones. Las tensiones internas en las capas delgadas y en los materiales en volumen se originan de las respuestas elásticas de regiones internas del material que sufren deformaciones elásticas, compresiones o dilatación, provocadas por la deformación plástica o elástica en las regiones próximas. Eso quiere decir que desde el punto de vista molecular, yo tengo una serie de granos, ¿verdad? Estos granos, si se originan, ¿verdad?, de formaciones plásticas, también afectan a sus vecinos. Por lo tanto, ocurren una serie de tensiones internas y ocasionan tensiones residuales. Tensiones residuales en un recubrimiento. El origen más frecuente de las tensiones residuales en un recubrimiento es la diferencia del coeficiente de dilatación entre el recubrimiento y el sustrato. Estas tensiones pueden ser comprensivas o tensiles según sea el signo de la diferencia de los coeficientes de dilatación. Dichas tensiones, ¿verdad?, pueden ser determinadas por dos métodos. Tenemos difracción de rayos X y curvatura de un sustrato delgado. Difracción de rayos X permite determinar la deformación, tanto incremento como deformación de la distancia interplanar del material provocado por las tensiones residuales. ¿Qué tenemos? Tenemos un tubo de rayos X. Establece un haz de luz sobre una probeta, el cual lo que hace, la refleja sobre un detector.